Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a reseñar por fin una obra que la cogí con muchas ganas, pero ahora os voy a contar que me ha costado bastante leer, me ha gustado, pero ahora os contaré un poco mi epopeya con Providence del señor Alan Moore. Estos 3 tomitos que ya sabéis que en el canal reseñamos ya el Neonomicon, que esto es una historia realmente ambientada al final de Providence. Aquí nos van a contar un poco todo lo que ocurre antes, pero esta obra la verdad que ahora sí que no me he podido leer y así que os adelanto que es fundamental para entender por lo menos los 2 últimos capítulos de Providence. La verdad que sin esto os quedáis un poquito que no sabéis ni quiénes son los personajes. Bueno, os voy a contar un poquito lo que nos van a contar aquí. Aquí lo que va a hacer Alan Moore va a ser un proyecto muy ambicioso, va a ser algo realmente bastante difícil de hacer, pero creo que sí que lo consigue. Y es a través de la historia de este joven escritor que digamos que sufre un trauma, a alguien muy cercano a él le ocurre algo y eso va a traumatizarlo de por vida. Este hombre trabaja en un periódico y va a tener como un momento de inspiración en el que él lo que va a querer es convertirse, como os digo, en un escritor, un poquito dejar esa vida atrás, y ese viaje le va a hacer conocer a todo tipo de personajes extraños, a todo tipo de gente que parece que sabe más de lo que dice en un primer momento. Va a ir a lugares donde también parece que ocurren más cosas de las que parecen, y lo que va a hacer aquí Alan Moore es una oda a lo que es la obra de Lovecraft. O sea, aquí nos van a hacer un viaje lleno de referencias, lleno de segundas, terceras, cuartas lecturas. O sea, yo sé que esto es una lectura que con el tiempo, si le vuelves a echar un vistazo, cuanto más bagaje tengas con la obra de Lovecraft, vas a acabar pillando muchas más cosas. Va a tener un ritmo muy conversacional, o sea, vamos a tener muchísimas conversaciones, vamos a tener a este hombre visitando a todo tipo de personas y entre medias van a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Como podéis estar viendo aquí, sí que es cierto que esas cosas extrañas van a ser las que le van a dar un poquito ese ritmo o ese punch, ¿no? Porque a veces sí que es cierto que se puede hacer por momentos un poquito tedioso, ¿no? Aunque todo lo que plantea es muy interesante y al final es un poco, por poneros un símil para que podáis entenderme, es un poco ese despertar de la conciencia, ese saber que hay algo más detrás de la realidad que nos han contado, ¿no? Como pudieron hacer películas como Matrix, por nombrar algo que yo creo que todo el mundo más o menos puede conocer, pero todo esto va a tener un lastre muy grande, que hablándolo con distintos compañeros de la Horda Pantanil y distinta gente que se lo ha leído, están conmigo, y va a ser que después de cada capítulo este escritor va a tener un diario en el cual va a contar un poco sus memorias, un poco lo que ha vivido en ese capítulo, nos lo va a volver a contar, que sí que es cierto que es muy interesante porque rellena muchos huecos. Conocemos realmente cómo es este personaje protagonista, ya que aquí vamos a ver lo que de verdad piensa de las cosas, ya que él lleva una máscara, ¿no? Cuando, digamos, se relaciona con otra gente, lleva una máscara, pero es que después de cada capítulo, como podéis estar viendo, 7, 8, 9 o 10 páginas de diario, que son, ya os digo, que están muy bien, a veces quizá yo las hubiera cortado un poquito, rompen muchísimo el ritmo de la lectura, y ese ha sido uno de los motivos de que esta reseña haya tardado tanto en llegar. O sea, realmente me ha costado horrores, me estaba interesando la historia, la estaba disfrutando muchísimo, pero cuando aparecía, digamos, ese diario, ¿no? Ese diario, empezabas a mirar un poco la cantidad de páginas que se venían, y se me hizo un poquito bola, la verdad que se me hizo un poco bola, y ya por eso descartaría a mucha gente que probablemente por este motivo, por esta narrativa tan, como puse yo un símil, es como ir en un coche, vas disfrutando del viaje y de repente te meten el freno de mano de golpe y te quedas parado, ¿no? Eso es un poco lo que va a ocurrir con estos diarios, y es una pena porque lo que nos cuentan aquí es una pasada. Quieres saber cómo sigue, pero al enfrentarte, ¿no? a este diario pues cuesta un poquito más. En cuanto al dibujo de Jason Burrows, la verdad que hay nada que achacarle, es una pasada, tiene muchísimo detalle en lo que es toda la arquitectura, en todos los distintos elementos que podemos ir viendo por ahí. Va a plasmar también muy bien todo lo que transcurre aquí, tanto, digamos, situaciones en las que simplemente son personas hablando, como cuando a lo mejor aparece alguna criatura paranormal o alguna cosa extraña. La verdad que va a ser un dibujo muy, muy disfrutable. Para todos aquellos que no sepan quién es, este dibujante lo hemos tenido también en Crosset, ¿no? Haciendo auténticas barbaridades. Aquí se va a cortar un poquito más, pero sí es cierto que también pues va a tener sus momentos, ¿no? Sus momentos sobre todo de cosas bizarras, turbias y extrañas, que al final son un poco todo ese imaginario del señor Lovecraft abriéndose paso en nuestra realidad, ¿no? O sea, intenta ordenar, intenta darle un sentido a toda la obra de Lovecraft y ciertamente lo consigue. Quiero destacar simplemente, para terminar ya la reseña, los 2 últimos capítulos finales, porque ya os digo que todo lo que va ocurriendo hasta ese momento
es toda esa parte de ese despertar, ¿no? De esa conciencia, y cuando eso ocurre, en los 2 últimos capítulos nos van a hacer un resumen de todo lo que ha estado pasando en realidad, nos van a enlazar esta historia con la primera que ya reseñé del Neonomicon, ahí vamos a tener ese enlace directo, vamos a ver un paso a través del tiempo de lo que ha sido la influencia de la obra de Lovecraft en las distintas personas o en los distintos sucesos históricos que han ido ocurriendo. O sea, aquí es donde realmente el señor Alan Moore se saca la chorra, en estos 2 últimos números, la verdad que es donde lo da todo y, sinceramente, a pesar de ese lastre de esos diarios, que siempre lo pondré, aunque mucha gente lo considera un acierto, sí que es cierto que aporta, pero para mí acaba siendo un lastre, la obra me ha merecido la pena, sobre todo por esa conclusión, ¿no? Por esa manera un poquito de cerrarnos todo, y como os digo, os repito, como ya os he comentado al principio de la reseña, que para entender esta obra, lo dejé caer en la reseña de Neonomicon, creo que sí sería necesario que le echaréis un vistazo a este cómic también. Y bueno, chicos, hasta aquí mi reseñita de Providence. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanil, y se vendrán más obras de Cthulhu, se vendrán más obras del señor Lovecraft. Ya dije que este año iba a ser el año de Lovecraft, así que iréis viendo más obras de este estilo, pero como esta, a pesar de los problemas que os he podido decir en la reseña, creo que difícilmente haya otra que se pueda ni siquiera acercar.